Dios le bendiga en este precioso día del Señor. Esta es la iglesia primera de Corintios 13, la cual pastorean Edwin y Carmen Colón. Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor, entendiendo lo que un día dijo el salmista, que mejor era un día estar en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y en este día quiero compartir con usted un pasaje bíblico que ha ministrado mi vida, ya que pensando en lo que es la siembra y lo que hemos escuchado en base a ese tema de la siembra y de la cosecha, hemos llegado a la conclusión de que ese tema se ha tergiversado un poco, ya que hay muchos predicadores que utilizan ese tema o esa base bíblica para hacerle entender a las personas que ciertamente de la manera en que siembran dinero pueden manipular a Dios o obligar a Dios a hacer algún tipo de milagros o hacer que Dios les bendiga de una manera económica o otra. Pero nosotros sabemos, los hijos de Dios, los creyentes, sabemos que eso no fue lo que quiso establecer el apóstol Pablo en ese pasaje bíblico. Tenemos que entender que lo que el apóstol Pablo quería decir en base a este pasaje bíblico era que lo que sembráramos en el Espíritu era lo que nos iba a llevar a cosechar en un futuro o cuando Cristo viniese a levantar la iglesia, que nosotros, su pueblo, nos íbamos a ir con Él y que ciertamente pues íbamos a tener unos preciosos galardones. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor en este día, que se encuentra en Gálatas capítulo número 6, verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor añada bendición a su palabra en este día. Qué precioso ese pasaje bíblico. El apóstol aquí comenzó a explicar más acerca de lo que era la carne y el espíritu, dándole a entender a la iglesia de Galacia, la iglesia de Gálatas, que el que sembraba para la carne iba a cosechar corrupción. El apóstol había mencionado la palabra carne muchas veces para mostrar que el pecado estaba muy relacionado con la carne y que el pecado, la ley, lo condenaba. Fíjese qué interesante que los judaizantes de aquella época querían poner la justificación en el campo de la carne con sus mandamientos externos. O sea, ellos
querían vivir en base a una apariencia, viviendo de una apariencia, demostrándole a los que estaban alrededor de ellos que vivir de esa manera externamente era la forma correcta, sin tener que haber cambios en su interior. Y entonces el apóstol Pablo, preocupado por lo que a esta iglesia le podía pasar en base a aquellos falsos maestros, él quería que ellos entendieran que sembrar para la carne significaba vivir bajo el dominio de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. O sea, los estaba llevando nuevamente al Génesis, a la caída del hombre. El hombre aquel llamado Adán, que tuvo el mejor instructor, que tuvo el mejor maestro, al Padre, pero prefirió creerle más a una mentira que los destruía que a una verdad que los instruía y los iba a ayudar para bendición a la vida de cada uno de ellos. Muchas veces nosotros como creyentes podemos caer en eso, en creerle más a una mentira que nos destruye, que paraliza nuestro propósito en el Señor, que a una verdad que es Cristo, que nos liberta, a una verdad que nos bendice, a una verdad que nos da salvación gratuita por medio de la gracia de Cristo. Entonces el apóstol Pablo comenzó a motivarlos para que ellos entendieran que esto no se trataba de una gratificación instantánea o una comodidad personal que los podía llevar también al orgullo. Hay que entender bien claro, amado, que la carne esclaviza al creyente en su poder, que en verdad es muy difícil caminar en la carne y poder agradar a Dios. En esta misma carta, el apóstol en el capítulo 5, verso 19 en adelante, les escribió de esta manera: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y comenzó a darle una lista y dijo: la inmoralidad sexual. Es lo que estamos viendo hoy en día en las redes sociales, lo que tratan de vendernos hasta en los comerciales dentro de la televisión, las impurezas, las pasiones sensuales, la idolatría. Nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de caer en la idolatría. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos caído en eso. Hemos puesto algo por encima de Dios. Le hemos dedicado tiempo a algún ídolo en nuestras vidas, sacando al Señor que nos salvó, que nos rescató cuando estábamos en tinieblas, y hemos puesto ídolos por encima de Dios que ciertamente estancan nuestra vida espiritual, que ciertamente paralizan los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y comenzó diciendo: la hechicería, la hostilidad. Nosotros como creyentes no debemos sembrar la hostilidad entre los hermanos. Tenemos que ser cuidadosos de no caer en ser hostiles los unos con los otros. Las peleas, continuó diciendo. La iglesia, el creyente, no está para estar andando en peleas. Nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Él dijo: en esto conoceréis
que sois mis discípulos cuando ustedes se amen los unos a los otros. Nosotros no estamos llamados, amados, a pelear unos con otros. Nosotros no estamos llamados, amigos, a ser hostiles unos con otros, sino a amarnos, a cuidarnos, a alentarnos, a levantarnos unos con otros. La Biblia nos manda a animarnos unos a otros, no a pelear unos con otros. Cuando estamos peleando dentro de la iglesia, cuando queremos tener enemigos dentro del pueblo de Dios, ciertamente estamos sembrando para la carne. Ahí no estamos sembrando nada espiritual. Y continúa el apóstol Pablo diciendo en ese mismo capítulo, los celos. Wow, qué difícil los celos. Cuando nosotros vemos a alguien, amado, que está haciendo algo bueno en la casa del Señor, que está trabajando, que está dedicando de su tiempo a la obra de Dios, en el trabajo en la casa del Señor, que está continuando con la visión pastoral de esta casa, nosotros no debemos ponernos celosos. Nosotros debemos sentirnos felices, alegres, contentos. Es la palabra, sentir un gozo interno, diría yo, porque hay alguien que está trabajando, porque hay alguien que está dedicando su tiempo al servicio del Señor. Entonces el apóstol Pablo quería que esta iglesia dejaran los celos, los arrebatos de furia. A veces hay personas que tú estás hablando con ellos y les llega ese arrebato de furia y quieren pelear contigo, te faltan el respeto, pero sabes una cosa, aún así, a este tipo de personas tenemos que aprender a tolerarlos, tenemos que aprender a amarlos, tenemos que entender que lo que Dios comenzó en sus vidas todavía no lo ha terminado. Y la Biblia también manda que aquellos que son fuertes ayuden a los más débiles. O sea, cuando hay una persona que insiste en sembrar este tipo de cosecha carnal, nosotros como espirituales es necesario que ayudemos a estas personas para que entren en la visión de Dios, en la visión de Primera de Corintios 13, y continúa hablando y menciona la envidia. Nosotros no podemos estar sembrando envidia, amado. Nosotros tenemos que alegrarnos por los logros de los demás. Cuando una persona, un hermano, un amigo en la fe alcanza un logro, no es necesario tener envidia porque estamos sembrando a la carne, sino que debemos ponernos contentos por ese tipo de logro que este hermano ha logrado. Su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación lo ha llevado a alcanzar ese tipo de cosas. Y entender, mi amado hermano, que cuando nosotros practicamos estos malos hábitos carnales, no nos estamos burlando de Dios. Hay una frase en el Caribe que dice que el que juega con fuego se quema. Y por más que nosotros corramos a escondernos pensando de que en el cielo no nos están mirando o no nos están viendo, Dios nos ve. Dios ve si estamos practicando este tipo de cosecha carnal que es de obstáculo a la obra de Dios. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por esta iglesia porque él dijo, cualquiera que lleve esa clase de vida no podrá heredar el reino de Dios. O sea, para poder nosotros heredar el reino de Dios es necesario que esa siembra
carnal, no la hagamos. En la vida hay dos tipos de semilla: la semilla buena y la semilla mala. Y hay que ver en qué tipo de terreno también estamos sembrando. Cuando el apóstol hace esta carta, él enfatiza en la vida de un agricultor. El agricultor sabe el tipo de semilla que está sembrando. Si usted y yo, en nuestro patio, en nuestra yarda, en nuestra finca, como le queramos llamar, en nuestro terreno, tenemos una buena semilla, vamos a recibir unos buenos frutos. Pero ¿qué tal si piensas que sembrando una semilla de mango te va a dar manzana? Permíteme decirte en este día que estás muy erróneo, estás muy equivocado. Hay que entender, amado, que el apóstol Pablo quería que esta iglesia no fuera una iglesia que caminara en corrupción. Fíjese que dice que esto tiene un significado de una degeneración, o sea, de que cuando uno siembra esa mala semilla, uno va a ir de mal en peor. Por eso muchas veces vemos personas que pasan tiempo y pasa el tiempo y no prosperan y no echan hacia adelante, no hacen proezas en el Señor porque han tomado el hábito de hacer ídolos, han tomado el hábito de tener inmundicia, han tomado el hábito de dividir una iglesia. Amado, nosotros no estamos llamados a dividir una iglesia. Cuando yo veo que alguien divide una iglesia porque está sembrando carnalmente, a mí me parte el corazón. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a trabajar unidos, en armonía. Nosotros estamos llamados a continuar evangelizando, trabajando de una manera sana y saludable. Escuche bien, esta palabra corrupción, que significa pétora, esta palabra a veces se utilizaba para describir una comida que era buena para comer, pero a través del tiempo esa comida se pudría. Las obras de la carne son corruptibles y llevan al hombre a una pudrición espiritual. Y lastimosamente los frutos no son nada agradable a Dios. Ahora, contrario a sembrar en la carne es el sembrar en el Espíritu. La salvación comienza en el reino del Espíritu. Qué lindo que en lugar de yo sembrar peleas, sembrar pleitos, porque tal vez he sido un poco impaciente, tal vez no he visto lo que Dios me dijo, no he visto el cumplimiento de Dios para mi vida. Eso no me regala el derecho de venir a pelear aquí con nadie. Sembrar para el Espíritu implica tomar el Espíritu Santo como la meta y la guía de cada decisión en mi vida. Significa que yo tengo que tener disciplina, que requiere cultivar hábitos de santidad, como la oración, como el estudio de la palabra, como la obediencia en el lugar donde Dios me ha sembrado, en el lugar donde Dios me ha plantado, para que yo comience a dar fruto. Hoy es un buen día, amado, para comenzar, si no lo estamos haciendo, comenzar a sembrar en el Espíritu.
Mire qué interesante cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de estas cosas. Algunos comentaristas consideran que en esta porción el apóstol estaba hablando de sostener materialmente a los que dedican todo el tiempo a enseñar en el evangelio. El sembrar en la carne quiere decir que tú te vas a enfocar más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Lastimosamente estamos viendo eso en estos tiempos. Estamos viendo unos tiempos de redes sociales donde mucha gente nos tratan de vender algo que no existe, una mentira. Y es triste ver cómo el ser humano cree más una mentira que una verdad, como antes mencioné. Y nos dejamos arrastrar por esas mentiras y nos materializamos. Dios no quiere que nos materialicemos. Dios quiere que comencemos a sembrar cosas en el espíritu. Pablo comenzó a animar a los que andaban en el espíritu a no cansarse de hacer el bien. No importa lo que pueda estar pasando, no importa lo que me hayan hecho, yo no debo cansarme de hacer el bien. La palabra cansarse del griego ekakeo tiene que ver con un agotamiento que lleva a la persona a dejar su labor. Por eso tú no te puedes cansar. Por eso tú tienes que sembrar en el espíritu, porque cuando nos cansamos suele pasar que comenzamos a soltar las lindas cosas que Dios nos ha puesto en las manos. Las bendiciones por las cuales tu familia dependen, mi familia depende. Por eso en este precioso día yo te pido que te pongas a pensar lo importante que es trabajar en el espíritu, sembrar en el espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a cegar bendiciones en esta tierra y posteriormente galardones en la vida eterna. Mira lo que dice la segunda carta de Juan. Dice: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Yo no sé cuántos de ustedes todavía están esperando a Cristo. Pero si tú estás sembrando todavía hoy en el Espíritu, es porque tú has decidido esperar en las promesas del Señor. Él dijo que Él iba a regresar. Yo lo estoy esperando. Tú lo estás esperando. Tu familia lo está esperando. ¿Sabes por qué? Porque has decidido sembrar en el Espíritu. El apóstol comenzó a explicar que el cristiano tenía la responsabilidad de hacer el bien. Atrévete a hacerle el bien a tu hermano. Atrévete a ayudar al hermano que está desalentado. Si ves a alguien desanimado, no nos prestemos para desanimarlo más. Ayudémosle. Veamos la forma de ver cómo podemos orar por él. Veamos la forma de qué manera puedo ayudar a esta persona espiritualmente, económicamente, ayudarlo a buscar un empleo si es necesario, pero ayudarlo a verlo bien, como el Señor nos manda, que primeramente nos acordemos de la familia de la fe. Hay muchas oportunidades para el cristiano cuando hacemos las cosas correctamente para Dios. Y eso era lo que el apóstol quería, que esta iglesia no cayera en lo que los judaizantes trataban de
enseñarle, de desviarle de la verdad aquella que Él les había enseñado. Hay un gran desafío, amado hermano, en la perseverancia en estos tiempos. Y ciertamente hay peligros de desmayar, y hacer el bien a veces puede ser agotador, especialmente cuando no vemos los resultados inmediatos o cuando haces el bien y alguien a ti te falla. Pero tú estás sembrando en el Espíritu, tú no estás perdiendo tu tiempo. Y tienes que entender que en este pasaje bíblico, por medio del apóstol, Dios nos hace una promesa. Dice, a su tiempo segaremos, no a mi tiempo, al tiempo de Dios. Nunca pienses que en el Señor estás perdiendo el tiempo. Tal vez te encuentras indeciso en el día de hoy, en esa decisión que quieres tomar. Tal vez estás impaciente por algún diagnóstico de salud. Tal vez no has visto cumplirse ciertas cosas de las cuales Dios te ha hablado, pero en esta preciosa mañana, en este precioso día, no te canses, no desmayes, comienza a ver las oportunidades en su totalidad que vienen a la vida de servirle a Cristo, de andar en esta vida, sembrando en el Espíritu. La idea aquí no es que cuando haya una oportunidad de hacer el bien, el cristiano no lo haga. La idea es que cuando yo vea la oportunidad de poder bendecir a un hermano, eso es lo que yo debo hacer, bendecir al hermano. Nosotros tenemos que entender que hacer el bien envuelve las buenas obras que pueden ser de ayuda económica o labor social a alguien que las necesite. Hay personas que puedan estar esperando que tú lo ayudes de alguna manera, y puede que esté aquí en el día de hoy. Ahora, tienes que entender que lo que sembremos es lo que más adelante vamos a cosechar. Si tú estás sembrando para el bien, bíblicamente hablando, tú vas a cosechar el bien, porque eso es una ley infalible. Eso era lo que el apóstol quería que esta iglesia entendiera. Cuando nosotros vamos a este pasaje bíblico de la siembra y la cosecha, eso es lo que Dios nos quiere decir. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, amar a Jesús, servirle a Jesús, tenemos que vivir como una comunidad cristiana, como la familia de la fe. Que la gente vean la unidad en ti, en mí, que la gente vean cómo nos amamos, que las personas vean cómo nos respetamos, que estamos sembrando el bien, que hemos creído en esta palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que se gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debida a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Nosotros tenemos que gozarnos con esta preciosa fe. Tenemos la responsabilidad, amado, de hacer el bien, con aquellas personas que son de nuestra familia. Así que mientras tengamos esa oportunidad, hagamos el bien,
Pablo tenía en mente que el apoyo para sus hermanos cristianos en Jerusalén tenía que hacerse con una voluntad que nada los detuviera, que nada los desanimara. Él quería ayudar a los Gálatas, a los hermanos en Jerusalén, confrontando que él tenía a los judaizantes que trataban de sacar del camino a aquellos cristianos. Yo no sé en este día quién ha tratado de sacarte del camino. Posiblemente esas personas con las que a veces hablamos, nosotros entendemos si nos animan o si nos desaniman. Si están sembrando en nosotros cosas que me ayudan a producir, a crecer como creyente, o si están sembrando algo que me va a alejar de Dios porque va a ser manifiesta la carne. Entendamos que Cristo viene. No nos materialicemos, no nos concentremos en lo que el mundo nos pueda estar ofreciendo. Entendamos que no vamos a estar aquí toda la vida. Algún día vamos a partir de este lugar. Pero procuremos en nuestros corazones que cuando partamos de este lugar vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que alcancemos y disfrutemos todos esos galardones. Y en el camino levantemos los abatidos, extendámosles la mano, prediquémosle a los pecadores como una vez nos predicaron a nosotros. Soportemos, Romanos capítulo 15, verso del 1 al 3, a los que son débiles. Levantemos a todos aquellos que están en derrota. Acordémonos de los pobres. Haciendo esto, vamos a cumplir la ley de Cristo cuando dijo en el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que en este precioso día, amado, procuremos sembrar para el Espíritu. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Esa es la iglesia que nuestro pastor sueña. Esa es la iglesia que Cristo quiere ver. Una iglesia llena de amor, una iglesia comprensiva, una iglesia que levanta al caído, una iglesia que entiende que cuando aquel es débil, el que es fuerte, lo va a tolerar, lo va a amar, lo va a respetar. Esa es la iglesia que nuestro Señor quiere. Así que cosechamos lo que sembramos. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día.